Queridos amigos, nuevamente juntos para hacer este rato de oración. Hoy, al igual que la semana pasada, de la mano de nuestro queridísimo Papa Benedicto XVI, quienes escucharon el programa la semana pasada recordarán que comenzamos a comentar, a leer más que comentar porque el tiempo del programa es corto, la catequesis del Papa sobre los padres de la Iglesia, catequesis que empezó el día miércoles 7 de marzo de este año 2007. La semana pasada meditábamos sobre la vida de San Clemente y hoy nos dedicaremos a hablar de San Ignacio de Antioquía. El Papa comienza este miércoles su saludo de esta manera: queridos hermanos y hermanas, como hicimos ya el miércoles pasado, hablamos de las personalidades de la Iglesia primitiva. La semana pasada hablamos del Papa Clemente I, tercer sucesor de San Pedro. Hoy hablamos de San Ignacio, que fue el tercer obispo de Antioquía del año 70 al 107, fecha de su martirio. En aquel tiempo, Roma, Alejandría y Antioquía eran las tres grandes metrópolis del Imperio Romano. El Concilio de Nicea habla de tres primados, el de Roma, pero también Alejandría y Antioquía participan en cierto sentido en un primado, entre comillas. San Ignacio era obispo de Antioquía, que hoy se encuentra en Turquía. Allí en Antioquía, como sabemos por los Hechos de los Apóstoles, surgió una comunidad cristiana floreciente. Su primer obispo fue el apóstol San Pedro, así nos lo dice la tradición. Y allí, por primera vez, los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Eusebio de Cesarea, un historiador del siglo IV, dedica un capítulo entero de su historia eclesiástica a la vida y a la obra literaria de San Ignacio. Desde Siria, escribe, Ignacio fue enviado a Roma para ser arrojado como alimento a las fieras a causa del testimonio que dio de Cristo. Al realizar su viaje por Asia, bajo la custodia severa de los guardias, en cada una de las ciudades por donde pasaba, con predicaciones y exhortaciones, iba consolidando las iglesias. Sobre todo exhortaba con gran ardor a guardarse de las herejías que ya por entonces comenzaban a pulular, y les recomendaba que no se apartaran de la tradición apostólica. La primera etapa del viaje de San Ignacio hacia el martirio fue la ciudad de Esmirna, donde era obispo San Policarpo, discípulo de San Juan. Allí San Ignacio escribió 4 cartas, respectivamente a las iglesias de Éfeso, Magnesia, Trales y Roma. Habiendo partido de Esmirna, prosigue Eusebio de Cesarea, Ignacio fue a Tróada y desde allí envió otras cartas, 2 a las iglesias de Filadelfia y Esmirna y una al obispo Policarpo. Eusebio completa así la lista de las cartas que han llegado hasta nosotros como un valioso tesoro de la Iglesia del siglo I. Leyendo estos textos, se percibe la lozanía de la fe de la generación que conoció a los apóstoles. En esas cartas se percibe también el amor ardiente de un santo. Por último, desde Tróada, el mártir llegó a Roma, donde en el anfiteatro Flavio fue dado como alimento a las bestias feroces. Ningún padre de la Iglesia expresó con la intensidad de San Ignacio el deseo de unión con Cristo y de vida en Él. Por eso hemos leído el pasaje evangélico de la vid, que según el Evangelio de San Juan es Jesús. En realidad confluyen en San Ignacio 2 corrientes espirituales: la de San Pablo, orientada totalmente a la unión con Cristo, y la de San Juan, concentrada en la vida en Él. A su vez, estas 2 corrientes desembocan en la imitación de Cristo, al que San Ignacio proclama muchas veces como mi Dios o nuestro Dios. Así San Ignacio suplica a los cristianos de Roma que no impidan su martirio,
porque está impaciente por unirse a Jesucristo. Y explica, para mí es mejor morir en Jesucristo que ser rey de los términos de la tierra. Quiero aquel que murió por todos, quiero aquel que resucitó por nosotros. Permitidme ser imitador de la pasión de mi Dios. En esas expresiones ardientes de amor se puede percibir el notable realismo cristológico típico de la Iglesia de Antioquía, muy atento a la encarnación del Hijo de Dios y a su humanidad verdadera y concreta. Jesucristo, escribe San Ignacio de los cristianos de Esmirna, es realmente del linaje de David, realmente nació de una virgen, realmente fue clavado en la cruz por nosotros. La irresistible orientación de San Ignacio hacia la unión con Cristo fundamenta una auténtica mística de la unidad. Él mismo se define un hombre al que ha sido encomendada la tarea de la unidad. Para San Ignacio la unidad es ante todo una prerrogativa de Dios que existiendo en tres personas es uno en absoluta unidad. A menudo repite que Dios es unidad y que solo en Dios esa unidad se encuentra en estado puro y originario. La unidad de los cristianos debemos realizar en esta tierra no es más que una imitación, lo más cercana posible del arquetipo divino. De este modo, San Ignacio llega a elaborar una visión de la Iglesia que contiene algunas expresiones muy semejantes a las de la carta a los Corintios de San Clemente Romano. Conviene, escribe por ejemplo a los cristianos de Éfeso, que tengáis un mismo sentir con vuestro obispo, que es justamente cosa que ya hacéis. En efecto, vuestro colegio de presbíteros, digno del nombre que lleva, digno de Dios, está tan armoniosamente concertado con su obispo como las cuerdas con la lira. Por eso, con vuestra concordia y con vuestro amor sinfónico, cantáis a Jesucristo. Así vosotros cantáis a una en coro, para que en la sinfonía de la concordia, después de haber tomado el tono de Dios en la unidad, cantéis con una sola voz. Asimismo, después de recomendar a los cristianos de Esmirna que nadie haga nada en lo que ataña a la Iglesia sin contar con el obispo, dice San Policarpo, yo me ofrezco como rescate por quienes se someten al obispo, a los presbíteros y a los diáconos. Y ojalá que con ellos se me concediera tener parte con Dios. Trabajad unos juntos a otros, luchad unidos, corred a una, sufrid, dormid y despertad todos a la vez, como administradores de Dios, como sus asistentes y servidores. Tratad de agradar al capitán bajo cuya bandera militáis y de quien habéis de recibir el sueldo. Que ninguno de vosotros sea declarado desertor. Vuestro bautismo ha de permanecer como vuestra armadura, la fe como un yelmo, la caridad como una lanza, la paciencia como un arsenal de todas las armas. En conjunto, se puede apreciar en las cartas de San Ignacio una especie de dialéctica constante y fecunda entre dos aspectos característicos de la vida cristiana. Por una parte, está hablando aquí el Papa Benedicto XVI, lo recordamos, con motivo de la explicación de algunos textos, algunas cartas de San Ignacio de Antioquía. Y nos dice que en estos documentos, en estas cartas de San Ignacio, podemos ver como dos aspectos de la vida cristiana. Por una parte, la estructura jerárquica de la comunidad eclesial y por otra, la unidad fundamental que vincula entre sí a todos los fieles en Cristo. En consecuencia, las funciones no se pueden contraponer. Al contrario, se insiste continuamente en la comunión de los creyentes entre sí y con sus pastores, mediante elocuentes imágenes y analogías. La lira, las cuerdas, la entonación, el concierto, la sinfonía. Es evidente la responsabilidad peculiar de los obispos, de los presbíteros y de los diáconos en la edificación de la comunidad. Ante todo a ellos se dirige la invitación al amor y a la unidad. Sed uno, escribe San Ignacio a los magnesios,
remitiéndose a la oración de Jesús en la última cena. Una sola oración, una sola mente, una sola esperanza en el amor. Corred todos a una, a Jesucristo, como el único templo de Dios, como el único altar. Él es uno, y procediendo del único Padre, ha permanecido unido a Él, y a Él ha vuelto en la unidad. En la literatura cristiana, San Ignacio fue el primero en atribuir a la Iglesia el adjetivo católica, es decir, universal. Donde está Jesucristo, afirma, allí está la Iglesia católica. Y precisamente en el servicio de unidad de la Iglesia católica, la comunidad cristiana de Roma ejerce una especie de primado en el amor. En Roma, ella, digna de Dios, venerable, digna de toda bienaventuranza, preside en la caridad que tiene la ley de Cristo y lleva el nombre del Padre. Y continúa el Papa Benedicto hablando de San Ignacio de Antioquía y dice: como se puede ver, San Ignacio es verdaderamente el doctor de la unidad. Unidad de Dios y unidad de Cristo. Unidad de la Iglesia, unidad de los fieles en la fe y en la caridad, a las que nada se pueda anteponer. En definitiva, el realismo de San Ignacio invita a los fieles de ayer y de hoy, nos invita a todos a una síntesis progresiva entre configuración con Cristo, unión con Él, vida en Él, y entrega a su Iglesia, unidad con el obispo, servicio generoso a la comunidad y al mundo. Es decir, hay que llegar a una síntesis entre comunión de la Iglesia en su interior y misión proclamación del Evangelio a los demás, hasta que una dimensión hable a través de la otra y los creyentes estén cada vez más en posesión del Espíritu indiviso que es Jesucristo mismo. Y termina el Papa diciendo: pidiendo al Señor esta gracia de unidad y con la convicción de presidir en la caridad a toda la Iglesia, os expreso a vosotros el mismo deseo con el que concluye la carta de San Ignacio a los cristianos de Trales. Amaos unos a otros con corazón indiviso. Mi espíritu se ofrece en sacrificio por vosotros, no solo ahora, sino también cuando logre alcanzar a Dios. Quiera el Señor que en Él os encontréis sin mancha. Y oremos para que el Señor nos ayude a lograr esta unidad y a encontrarnos al final sin mancha, porque es el amor el que purifica las almas. Y hasta aquí el texto del Papa, y nos quedan unos minutos para hacer un comentario. San Ignacio nos invita entonces a la unidad, y podemos hacer ahora nuestro examen de conciencia y pensar un poquito cómo va nuestra unidad de vida. Nosotros y todos los hombres alcanzaremos la unidad de vida en la medida en que estemos unidos a Dios, porque efectivamente aquello de que si el sarmiento no está unido a la vid, no tiene vida, pasa con nosotros. Por eso, si queremos tener unidad en nosotros mismos, si no queremos tener el corazón partido, el alma dividida, tenemos que estar unidos a Dios. Es la unión con Dios la que también nos integra a cada uno de nosotros en nosotros mismos. Dios busca la unión, la comunión, lo mismo que la Virgen Santísima, que ayuda y busca la unidad entre los cristianos y los cristianos con Dios y consigo mismo. Y el demonio, en cambio, la división. El demonio rasga, rompe, divide, separa. Por eso, si uno se encuentra dividido y separado, partido, si uno se encuentra quebrado, puede ser que el problema pase justamente por ese alejamiento de Dios. Quien se aleja de Dios se aleja de sí mismo. Y pensemos qué medios estamos poniendo para ser nosotros sembradores de unidad. Sembradores de unidad en la familia, con tu cónyuge o con tus hijos. Sembradores de unidad en el trabajo. Sembradores de unidad con los amigos. Ojalá todos nos reconozcan por ser personas que buscamos justamente la unión, la amistad, el amor.
Qué triste encontrarse con personas que son siempre motivos de pelea, de discordia, de separación, de riña. Unidad. Y unidad, como nos invita también San Ignacio de Antioquía, con la Iglesia nuestra Madre. Unidad a las enseñanzas del Papa y de los obispos. Evidentemente, para vivir la unidad hace falta vivir las virtudes. Y pareciera que hay algunas virtudes, pensaba, que están muy relacionadas con la unidad. En primer lugar, la humildad. La humildad justamente para aceptar el criterio, las enseñanzas de la Iglesia, la humildad para aceptar a los demás como son, queriéndolos con sus defectos. La humildad ayuda a la unidad. En cambio, la soberbia divide, el amor propio, la vanidad, separa. Pidámosle al Señor entonces esta virtud de la humildad para poder vivir la unidad. También nos ayudará a vivir la unidad en todo y con todos si estamos dispuestos a fomentar el espíritu de servicio, o sea, en ver en los demás a otros Cristos. En vez de estar pensando esto para mí, lo mío, mis cosas, mío, pensar en los demás. ¿Qué necesitan los demás? ¿Cómo puedo ayudar a los demás? ¿Cómo puedo servir a los demás? Evidentemente, el espíritu de servicio va de la mano de la humildad. Uno servirá si es humilde. Si es soberbio, difícilmente servirá. Y también pensaba que la virtud de la fe es muy importante para la humildad, para la unidad, porque si tenemos fe en la Iglesia, fe en que ella nos trae el mensaje de nuestro Señor, y que el Papa además no puede equivocarse cuando habla de los temas fundamentales de la Iglesia, fe en la Iglesia, fe en los demás también, fe en que los demás van a cambiar, van a mejorar. No por eso nosotros, porque tengan defectos, tenemos que separarnos de él. Fe en que los demás también pueden cambiar, pueden mejorar. Vamos a pedirle entonces a la Santísima Virgen que nos ayude a imitar a San Ignacio de Antioquía. El Papa lo llama el doctor de la unidad. Vamos a pedirle también a este santo que nos ayude también a nosotros a ser factor de unidad, sembradores de unidad, que realmente consigamos con nuestro paso por el día, nuestro paso por el trabajo, por la familia, ayudar a los demás a que estén cada vez más unidos. Y es el amor, evidentemente, el que une, y es el odio, es el amor propio el que desune. Madre nuestra, Virgen María, ayúdanos entonces a imitar al santo que hoy hemos comentado. Ayúdanos a imitar a San Ignacio de Antioquía, este doctor de la unidad, que también nosotros sepamos sembrar la unidad por donde caminemos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.